Hola, hola a toda la raza de Hablando Claro con servidora Berta Aguirre por Facebook, por Telegram, por YouTube. Muchísimas gracias por estar todos ahí. Bueno, pues tenemos el mensaje del fin del año 2021. Por favor, compartan el video. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir los videos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está teniendo confianza y está tomando sus 15 minutos gratis mandando el WhatsApp al 1559 396 2888 1559 396 2888. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad, yo no sé con qué agradecerles tantas oraciones, tantas bendiciones. Y bueno, las donaciones no las habíamos hablado porque no teníamos todos los datos completos, pero bueno, ya se los dejamos aquí en la cajita de información. Y gracias por suscribirse a los canales de YouTube, Hablando Claro con servidora Berta Aguirre, Mexicanos Patriotas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, pues vamos a darle contestación a todas esas preguntas que ya saben que es información y orientación. No se puede tomar como un consejo legal en el caso de ninguna de las personas porque cada caso es totalmente diferente. Cada caso se maneja totalmente diferente. Bueno, les quiero comentar lo siguiente. Nos han mandado muchísimas preguntas, pero vamos a ir contestando de poco a poco, de poco a poco. Vamos a ir contestando a todos y cada una de las personas, pero recuerden, es información general. Ya si tú quieres que yo te conteste en tu caso en particular, por ejemplo, quiero emigrar a Canadá, ok, si quieres que yo te conteste en tu caso en particular, manda un WhatsApp al 1559-396-2888. 1559-396-2888 por WhatsApp. O sea, no marquen, por favor, porque están sature el teléfono. No manden toda su historia, solamente un WhatsApp donde dicen yo me gané los 15 minutos gratis y quiero los 15 minutos gratis. 1559-396-2888. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar en todos los videos, yo voy a hablar de forma general. Y acuérdense que estamos hablando como emigrantes. Como inmigrantes yo les estoy explicando qué es lo que pasa, cómo pasa, pero ya para un caso en particular tienes que mandar un WhatsApp al 1559-396-2888, es a donde vas a mandar el WhatsApp, ¿ok? Bueno, entonces una vez dicho esto, y ya saben, tiene que ser por WhatsApp, única y exclusivamente por WhatsApp. 1559-396-2888. No me manden su historia, no me manden toda la situación, no. Nada más mándenme, por favor, hola, mi nombre es fulana, fulano de tal, mi número de teléfono es tal, me gané los 15 minutos y mi tema es visa bagua, visa U, residencia, visa de fiancé, deportación, salida voluntaria, asilo, ciudadanía, permiso de el waiver o perdón por estadía indocumentada dentro de Estados Unidos. O sea, mándenme el tema que es, entonces ya ahí en la oficina se van a encargar de contestarle qué día y a qué hora se le pueden dar los 15 minutos gratis. Gracias a toda esa gente y de verdad, yo por eso me siento muy feliz de ser diferente, después de casi 30 años, ser diferente a todas las personas que hoy hablan de inmigración. Porque cuando yo empecé a hacer Facebook, muchos abogados ni siquiera hablan de inmigración, ni siquiera hablan de asuntos criminales. Y ahora, gracias a Dios, pues ya inspirados en uno, pues ya están hablando de los temas. Y eso a mí me parece muy bien, ¿no? Que se hable de los temas, que sepan conocer un abogado, cómo se maneja un abogado, un consultor de inmigración, un notario, o sea, que sepa la gente que esté más informada y más orientada y decida, porque hacer un trámite de inmigración no es llenar formas. Hacer un trámite de inmigración es tu vida, tu patrimonio, tu estabilidad. Y recuerden que quien firma las formas es el que se obliga y tiene la responsabilidad en dicha aplicación. Bueno, voy a hablarle de los temas. Ya lo dije, mi amor. Ya lo dije. Al 1559-396-2888. 1559-396-2888. Ahí mandas el WhatsApp y ahí dices mi nombre, mi número de teléfono y mi tema es ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me están preguntando, oye Berta, ¿tú crees que todavía haya esperanzas para la reforma migratoria? Y yo les digo que sí.
¿Por qué les digo que sí? Porque ya les tenemos bien medida la pisada a todos estos políticos, tanto de México, de Estados Unidos, de Canadá y de todas las partes, en 30 años de estar metido en esto, porque hablar de migración no solamente es hablar de una visa, una residencia, un permiso de trabajo, un perdón, una visa humanitaria, una visa de estudiante, una visa de víctima, o sea, no. Hablar de migración es hablar de todos los temas. Hablar de migración es hablar de política. ¿Por qué? Porque la política de ahorita de toda Latinoamérica es un solo orden mundial. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a caer y quiere tumbar a Estados Unidos como la primera potencia mundial. Entonces, es hablar, inmigración es hablar de política, porque tú que eres emigrante tienes que ponerte atento a los cambios, a los nuevos requisitos, a las nuevas formas de que se va a poder entrar a Estados Unidos de Norteamérica. O sea, te tienes que poner bien listo. O sea, hablar de inmigración es que si cambia la política de Estados Unidos de republicana a demócrata, o sea, de partido, si es republicano o es demócrata, es hablar de política, porque el expresidente Donald Trump, él implementó el programa MPP, que es el programa de protección a migrantes. Es programa de protección a migrantes donde tú te tienes que quedar en México para que puedas tener tu cita de asilo. Entonces, pero si te vienes a la política de los demócratas, primero dicen, no, ya puedes entrar, pero después los mismos demócratas dicen, no, se vuelve a implementar y te quedas en México. Entonces, hablar de migración es hablar de política. Es hablar de que México cambió su sistema de capitalista a socialista, progresista, comunista. Entonces, y no me peleen del término comunista, así es. O sea, el presidente de México hoy quiere que los mexicanos vivamos como Cuba, vivamos como Venezuela, pero él tiene que vivir como un millonario. Entonces, esa política no comulga con todo el Parlamento, el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces va a haber problemas. ¿Cómo va a haber problemas? México es el que más va a esperar para una visa de turista, una visa de fiancé, una visa humanitaria. De hecho, México es el que más tiempo espera para un trámite migratorio. Entonces, con esta nueva política vamos a tener que esperar mucho más. O sea, sí es hablar de migración, es hablar de política. Gracias al nuevo sistema de México, ahora Estados Unidos se pone con más requisitos para todo el mundo, pero en especial para México. ¿Cómo es esto? Sí, si tú vas a pedir una visa de fiancé y eres de otro país, te vas a tardar un año. Pero si tú eres de México y vas a pedir una visa de fiancé o una visa de residencia para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos menores de edad, entonces en vez de esperarte un año como todos los demás países, te vas a esperar 2 o 3 años para tener esa residencia. O sea, ¿sí se dan cuenta que sí tiene que ver la política con inmigración? Ok, hablar de inmigración es hablar del estado civil. O sea, del estado civil quiere decir soltero, casado, viudo, divorciado. O sea, es hablar de eso. Hablar de inmigración es hablar del estado civil. ¿Por qué? Porque si tú no estás casado en Estados Unidos, ¿verdad? Pero estás casado en México, sí, si estás casado en Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Porque las actas de matrimonio, las actas de nacimiento de otros países son válidas en Estados Unidos. Y de Estados Unidos a México, para que valga un acta de nacimiento estadounidense, para que valga en México una acta de matrimonio, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que haber una apostilla, que es una certificación de que el documento estadounidense es válido. Entonces, para que tu matrimonio valga en México, tiene que estar apostillada el acta de matrimonio y hay que estar presentada en una corte familiar cuando se van a pedir beneficios. O sea, hablar de migración tiene que ver de hablar del estatus legal de la persona o el estatus familiar. Ok, hablar de inmigración es hablar de me caso en México o me caso en Estados Unidos, o me caso en México o me caso en Europa. O sea, hablar de inmigración es hablar de política, es hablar del estado civil, es hablar me caso aquí o me caso en Estados Unidos. Ok, si tú
eres una prometida de ciudadano americano y te quieres venir a casar a Estados Unidos, ok, entonces hay que pedir una visa de fiancé, porque si entras con una visa de turista y después se enteran de que entraste con una visa de turista y que la intención era casarte y quedarte en Estados Unidos, entonces ahí puede haber problemas. Entonces es hablar de inmigración, es hablar del estado civil. ¿Dónde nace mi hijo? Yo soy ciudadana americana, pero yo no quiero que nazca mi hijo en Estados Unidos porque no me fue bien en el parto, porque tengo miedo, porque me da pavor. Soy residente legal y no quiero que nazca mi hijo en Estados Unidos porque no. O yo soy residente legal o soy ciudadana americana, pero me fui de vacaciones a México y pum, allá revienta la pancita y allá nace mi hijo. O sea, hablar de inmigración es hablar del nacimiento de una persona, es hablar del matrimonio de una persona, es hablar de la casa y propiedades de una persona. ¿Por qué? Porque hablar de inmigración es, ok, yo me caso con un ciudadano americano en Estados Unidos o me caso en México, pero me vengo para acá. Entonces, las propiedades que yo tenía antes de casarme con el ciudadano, ¿también son ya del ciudadano? No, señor. Hablar del matrimonio es, no, antes de casarte, pero hay que ver. En México, antes de casarte, si tú tienes propiedades, no entran a la masa de la sociedad conyugal. Pero si tú estás casado en Estados Unidos, depende del estado, California, Arizona, Iowa, Illinois, o sea, depende del estado donde tú te estés casando, depende del régimen legal que va a haber para el matrimonio. Entonces, hablar de inmigración es hablar del estado civil. Hablar de migración es hablar de política. Hablar de migración es de hablar de educación. Yo soy abogada mexicana titulada en México, egresada de la Universidad de Guadalajara, pero como yo sí sé Derecho Internacional y sé pactos internacionales, entonces yo vengo, acredito mis grados en Estados Unidos, yo no necesito de ir a la Universidad de Leyes, yo voy, acredito mis grados, y entonces, porque así hablan los tratados internacionales, acredito mis grados de abogada en Estados Unidos y sale que se acreditan mis grados como una abogada en todo Estados Unidos, y entonces yo voy y tengo que ir a cada de bar state o barra de cada estado a hacer el examen de abogado, aunque no haya estudiado en Estados Unidos. Hablar de inmigración es hablar de educación. Hablar de inmigración es hablar de política. Hablar de inmigración es hablar del estado civil. Hablar de inmigración es hablar de dónde me caso, aquí o allá. Hablar de inmigración es de hablar de derecho civil, porque dónde me caso, cómo me caso, cómo se hace válido, cómo me divorcio, cómo pido la patria potestad de mis hijos en materia familiar, cómo voy a pedir la sucesión, cómo voy a heredar, hablar de que pues tengo doble nacionalidad, pero americana, estadounidense, canadiense, estadounidense, mexicana, cuántas nacionalidades puede tener un ser humano. O sea, hablar de inmigración es hablar de todo lo que integra la vida de un ser humano. O sea, no se habla mucho de esto porque su servidora de verdad, soy la única que habla en ese sentido porque soy inmigrante, porque soy abogado en México, acreditada en Estados Unidos, en proceso de tener la licencia en California y en Florida, y que soy víctima por saber tanto, porque también hablar de inmigración es que si sabes mucho y hablas mucho, entonces Estados Unidos o el país que sea no le va a gustar que tú le abras los ojos a los demás, y entonces te empiezan a hacer terrorismo doméstico, te empiezan a amenazar, te fabrican cargos criminales. El FBI y Inmigración persiguen a tus clientes para que te acusen, buscan la manera de fabricarte cargos, y luego entonces tú te obligas en decirle, ¿saben qué? El país más corrupto, porque así se llama su sistema, es Estados Unidos, cuando tú creías que Estados Unidos era lo más fenomenal y correcto de todo el planeta. No, señores, hay que hablar con la verdad, y por eso es que su servidora tiene una amplia visión de lo que es la emigración, una amplia visión, porque yo soy emigrante, porque yo lo viví, porque yo en mis 30 años de servir a toda la gente he viajado a diferentes países, porque a mí se me olvida la fama y se me olvida todo, pero no se me olvida que soy emigrante, que soy una profesional, que yo vine a este mundo a servirle a la gente. O sea, eso no se me olvida. Sí se me olvida la fama, porque la fama es lo que ustedes creen que yo soy. La fama es lo que ustedes piensan y levantan lo que yo soy.
pero yo soy Berta Aguirre Cervantes, o sea, yo no soy la fama que ustedes digan, yo se los agradezco, yo soy un ser humano como todos los demás. Entonces, gracias a eso, este programa de Hablando Claro con servidora Berta Aguirre, a estos largos 30 años, empezamos desde Televisa México, después Televisa Guadalajara, después hicimos en la Hora Nacional en México, después escribimos en revistas aquí en Estados Unidos, estuvimos en Telemundo, hicimos varias intervenciones en Aquí y Ahora con Marilena Salinas y todos ellos. Entonces, yo he hecho una labor de 30 años, no solamente viendo por el billete, no, eso no lo tengo. Mucha gente que lleva asuntos de inmigración, aunque sea consultante de inmigración, tiene $1,000,000 en el refrigerador de su casa. Sí, así como se los digo. Hay una señora que se llama Elena Rivas, ahí en San José, California, que fue detenida por el Departamento de Inmigración porque parece ser que le hizo fraude a muchísima gente. Y ella sí podía tener $1,000,000 guardado en un refrigerador, ¿verdad? Y a ella no le quieren terminar la carrera como consultante de inmigración, que un consultante de inmigración no sabe leyes, un consultante de inmigración es solamente para llenar formas, un consultante de inmigración no te puede asesorar. Y entonces la señora, ella se hizo millonaria, tenía casas en El Salvador, en Honduras, en México, porque estafó a San José de todo el mundo y San José, California y todo el planeta. Entonces, a ella sí no la persiguen, a ella ya le dieron una sentencia y la señora sigue trabajando, pero si se trata de Berta Aguirre, hay que tenerla 5 años en un proceso criminal, amenazándola todos los días para que haga un deal con el fiscal, cosa que Aguirre no va a hacer nunca, porque Aguirre es un emigrante que no le ha robado, que no le ha estafado, que no le ha hecho nada a nadie de los que me están acusando ahí, absolutamente nada. Al contrario, todos los que me acusaron tienen cargos por parte de inmigración, tienen cargos porque hicieron su trámite mal, por encima de mis conocimientos, se aprovecharon. Entonces, yo aquí estoy dando la cara todos los días. ¿Por qué mi programa, mi segmento es totalmente diferente? Porque yo soy inmigrante, porque yo sí crucé corriendo por la frontera. Yo no soy como los abogados que de la noche a la mañana litigaban, o sea, trabajaban de real estate, trabajaban asuntos criminales en Estados Unidos y ahora curiosamente y mágicamente todos ya llevan inmigración sin siquiera tan siquiera tener ese sentimiento de poder ayudar a tu raza, de que ellos les vale queso y tres, les vale si tú tienes la residencia, si tú tienes el permiso de trabajo, si tú tienes la ciudadanía, si tú tienes el perdón, si te puedes juntar con tu familia, si puedes traer a tu hijo deportado de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. A ellos les vale reverenda madre si tú lo tienes. Y yo lo viví. Yo lo viví con un abogado de San José, California, que me dejó tirada literal, en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque no le dijo a mi marido que tenía que llevar los taxes de tal cual año. O sea, fíjense bien qué sencillo. O sea, unos taxes, el abogado le dijo, le dices que lo ganaste en cash. Ahí fue donde yo aprendí en migración al estar en mi trámite migratorio en Ciudad Juárez. Sí, siempre indocumentada, pero yo me salí. Yo dije, no, yo no voy a andar con que, ay, la vecina, no manejes porque la migra, no vayas al centro comercial porque la migra, no hagas esto porque la migra. O sea, no, yo no soy para correrle a nadie. Entonces yo, a pesar de que entré indocumentada, me salí a México, seguí en México con mi despacho de asuntos migratorios, familiares, mercantiles, agrarios, criminales, y seguimos teniendo la oficina de asesoría legal mexicana en Guadalajara, México, que pueden mandar un WhatsApp al 33 10 71 95 16 o 33 10 71 95 16, o pueden mandar un WhatsApp a JNB Service de Tour 1559-396-2888. Entonces, sí, yo hablo mis temas con conocimiento de causa, hablo mis temas porque lo viví, no me lo platicaron, hablo los temas de que una matrícula consular es obsoleta porque yo la tuve, como mexicana tuve una matrícula consular y sucede que cuando yo salgo a Tijuana, lo bueno que traía mi cédula profesional, yo salgo a Tijuana con todos mis hijos en una camioneta después de manejar 3 días, quiero sacar dinero en el banco y sucede que no me aceptan la matrícula consular como una identificación. Entonces yo con conocimiento de causa te digo, una matrícula consular es obsoleta ya no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Entonces, con conocimiento de causa te digo
que si tú no tienes todos los requisitos que te pide la aplicación para una visa de turista, una visa humanitaria, una visa de residente, una visa de trabajo, una visa de fiancé, o sea, no lo vas a lograr. O sea, yo te puedo hablar con ese conocimiento, pero también te puedo hablar con la gran responsabilidad que es ser emigrante y que tú logres lo que yo logré, un estatus legal dentro de Estados Unidos, que logres una ciudadanía, que logres entrar por la puerta grande y que te sientas lo que eres, un emigrante que entró de forma legal, digna y ordenada, ¿ok? Entonces, por eso yo les hablo con tanto conocimiento. Yo, como abogada mexicana, estoy aleccionada. Mi carrera de leyes en aquel tiempo, ahora no te lo puedo garantizar, y lo digo con toda la certeza del mundo, en mi generación, Antonio Álvarez Esparza, y para atrás yo te puedo hablar que los abogados fuimos hechos para trabajar, hacer valer las leyes, hacer respetar las leyes y usar las leyes en favor de nuestro defendido. Entonces, nosotros no hicimos como en Estados Unidos. En Estados Unidos, con conocimiento de causa, te digo, porque ya hice el bar exam 2 veces, el segundo lo pasé y no me lo quisieron acreditar porque ya me iban a hacer su cochinada. Entonces, como estudiante yo te puedo decir, somos mejores los profesionales de Latinoamérica, en especial los de México, somos mejores porque a nosotros no nos metieron el chip del billete, a nosotros nos metieron el chip en México de servir, de dar un resultado, y hasta el abogado más chafa que pueda haber en México siempre va a buscar un buen resultado para su cliente, y en Estados Unidos no. En Estados Unidos están aleccionados a que su profesión es su negocio, su profesión primero es el billete, su profesión es negociar. O sea, un profesional en Estados Unidos es para negociar. Un abogado, un doctor, un químico, un todo, primero va a ir por el billete. Los mexicanos también vamos por el billete y hay de todos, hay buenos, hay malos, tanto allá como acá. Pero en Estados Unidos el chip, el sistema es de que tú, abogado, tú no te paras afuera de la corte y te pones a contestarle una pregunta a una persona que no conoces. Para pronto te dicen, ahí está mi tarjeta y son $250, $300 de consulta. En México, y a mí aquí, donde sea, me paran y me dicen, oye Berta, fíjate que yo tengo este asunto. Ah, sí, puedes hacer así, así, así. Pero la gente abusa. Entonces, para Estados Unidos los profesionales es un negocio. Tienes que buscar una profesión que te dé el billete, que te dé la solvencia económica. Y muchos que cuando son estudiantes tienen el sueño de ser. Entonces, por eso el programa de Hablando Claro es totalmente diferente. Aquí es información, es orientación y se hace con mucha responsabilidad. Entonces, mi raza, manden un WhatsApp al 1-559-396-2888 para que les den una cita gratis de 15 minutos, estés donde estés, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Canadá. Ok, nos vamos con eso de que yo les digo que sí va a haber reforma migratoria, y yo sí tengo fe que tiene que haber reforma migratoria o tiene que haber alguna situación. ¿Por qué? Porque en mis 30 años me he dado cuenta, de práctica me he dado cuenta, acaban de subir el costo del pasaporte americano. Eso nos habla de que por un lado te están dando los subsidios económicos, pero por el otro lado te distraen con eso, pero ya subió el agua, el gas, la fruta, ya te la subieron. Antes esta bolsa de peras te costaba $2.40, hoy te cuesta $5.49. Cada limón de estos, sí, te cuesta 79 centavos. Un limón de estos cuesta 79 centavos. Entonces, mientras de que te dan los subsidios por la derecha, por la izquierda están subiendo todos los costos habidos y por haber. Entonces, pero en materia de inmigración, el hecho de que te suban los costos de los pasaportes y el anuncio de que van a subir los costos de los trámites de migración, o sea, estás hablando que va a subir la aplicación. Todo en inmigración empieza con una aplicación. Unas tienen costo, otras no tienen costo, pero las que tienen costo van a subir. ¿Cuáles tienen costo? La más común, la I-130, el formulario I-130, que ahorita cuesta $535 para pedir la residencia para un esposo, una esposa, un hijo, o sea, para pedir la residencia legal cuesta $535. Y sucede que ya anunció el Departamento de Inmigración que va a subir los costos de inmigración. Entonces, ¿qué dijeron? Oye, estamos pidiendo reforma migratoria y si la aprueba el Senado
Y si lo aprueba la parlamentaria, no subimos los costos de inmigración. Ah, pues hay que decir que no se dio y que no tuvimos los 50 votos y los tenemos así y ya en enero, febrero ya subimos los costos de inmigración y ahora sí, aplíquele para que se autodeporte solo con esa aplicación de la reforma migratoria. Sí, porque todos los casos y todos los beneficios en Estados Unidos es una ratonera. Si tú aplicas por la reforma migratoria y no calificas, vas a poder caer en un proceso de deportación. Si tú aplicas por un beneficio migratorio y es falsas las pruebas que presentaste, es un matrimonio falso, es una petición falsa, estás haciendo una acusación falsa, por ejemplo, en Bagua, cuando tú estás casado en México, casada en México, y vienes y te casas con un ciudadano americano, y luego después dices que eres víctima del ciudadano, pero sucede que tú estás casado o casada en México, pues ya no eres víctima de nadie. Al contrario, el ciudadano es considerado como la víctima, aunque el ciudadano supiera del matrimonio en México. Entonces, siempre Estados Unidos va a proteger a sus ciudadanos estadounidenses. Entonces, si tú aplicas por cualquier beneficio y lo haces mal, y lo haces con documentos falsos, con información falsa, vas a venir a caer en un proceso de deportación. Por eso les digo que hablar de inmigración no es hablar de llenar de formas, es hablar de tu vida, patrimonio, estabilidad y todo lo demás. Entonces, ahí está mi respuesta. Yo sí pienso que va a haber una reforma migratoria. Yo pienso que no se debe de morir esa fe que se tiene. Me divierte cantidad que los abogados de inmigración en el YouTube estaban, no, y que la reforma migratoria, y que la reforma migratoria, y que la reforma migratoria. Y yo estaba, y tienes tus taxes, y tienes tu IT number, y tienes tu récord criminal, y tienes tus comprobantes, y tienes esto, y tienes lo otro, y ahora sucede, y te empiezo a hablar de Bagua, te empiezo a hablar de la visa U, te empiezo a hablar de las visas y los procedimientos alternativos que todavía se pueden hacer ahorita aquí y sin reforma migratoria, y me pongo a sugerirle al gobierno y que yo sí he presentado proyectos migratorios que me da gusto verlos reflejados en la reforma, en el plan C, en el plan A, en el plan B. Me da gusto ver mis proyectos migratorios, escuchar mis proyectos migratorios en la boca del expresidente Donald Trump o escucharlos en la boca de Biden y de Kamala Harris. Me divierte porque son mis palabras, ¿no? Y a las pruebas me remito. Entonces, me divierte mucho que yo estoy diciendo de que tenemos que llamar a los senadores, tenemos que llamar a los congresistas, tenemos que llamar a los partidos políticos, tenemos que llamar a todo el mundo como ciudadano estadounidense y decir, nosotros queremos que se haga el plan C de la reforma migratoria. Por eso yo sí estoy dando soluciones. Y los otros abogados no hablan de eso ni se meten en eso, pero yo sí, arriba y arriba y arriba. Entonces ahora me da mucho gusto ver que ahora los abogados ya no están con que la reforma migratoria, o sea, ahora sí te están hablando de los beneficios que hay como la visa Bagua, que te están hablando de los beneficios de la visa U, que se puede pedir, aunque estés en México, tú puedes pedir la visa Bagua, puedes pedir la visa U. Te están hablando de que si tú tienes 10 años dentro de Estados Unidos o Norteamérica, no es una ley, es un procedimiento, es un beneficio que puedes obtener y ya te lo están explicando cómo se puede obtener. O sea, a mí me da gusto todo eso. A mí, si hay 50,000 abogados de inmigración, si hay 50,000 consultantes, notarios, todos, a mí está muy bien, porque no soy ni son competencia mía, porque cada uno tenemos un conocimiento diferente, una práctica diferente y para todos sale el sol. Entonces mi raza, ahí está, mi forma de pensar es que sí va a haber una reforma migratoria, mi forma de pensar es que tienen que dar una solución esta nueva administración, ya sea como la 245I, que revivan la 245I, o ya sea que aceleren los procesos migratorios que ya están en la bandeja de entrada. Puede ser de que a los DACA pues les aceleren y si tienen un esposo ciudadano, una esposa ciudadana, les den la residencia legal sin cita. O sea, tienen que sacar una solución y para eso miren, ahí estoy yo en el correo electrónico, en el teléfono llamando, pero ustedes también lo pueden hacer. Ok, ahora la otra. Tengo aquí la pregunta de un hondureño, pero me pone todo su caso ahí, ¿no? Dice que es de Honduras, que se vino con las caravanas, que tiene una visa humanitaria que le dieron en México y que tiene una tarjeta del bienestar por 6,000 pesos mensuales. Entonces, porque venía él y sus 2 niños, viene él y sus 2 niños. Entonces, su esposa es hondureña, pero acaba de tener la ciudadanía estadounidense. Hablar de migración es hablar de un todo. Hablar de migración es de este señor de Honduras. ¿Me espero en México o me voy a Honduras a esperar
la residencia por parte de mi esposa. Pero ya cometió el error de haber entrado con violencia a territorio mexicano. Ya cometió el error de agarrar una visa humanitaria. Ya cometió el error de agarrar 6,000 pesos de ayuda en México. ¿Por qué les digo que es un error? Es un error porque si tú quieres venir a pedir asilo en Estados Unidos, ok, si tú vienes a pedir asilo en Estados Unidos, debes de reunir los siguientes básicos requisitos. Uno de los requisitos básicos para poder tener un asilo en Estados Unidos es demostrar el miedo grave que tienes a estar en el país donde te encuentras o el miedo grave de estar en tu país de origen. Entonces, desde el momento en que tú agarras una visa humanitaria, un asilo, una visa de trabajo en México, ahí tú ya no reúnes ese requisito de el miedo grave a estar en el país donde estás o a regresar a tu país de origen. ¿Por qué? Porque ya traes una visa humanitaria, ya traes 6,000 pesos mexicanos mensuales para que tú puedas vivir en México. Entonces, ya no reúnes el primer requisito esencial del miedo grave. El segundo requisito esencial es de que tú tienes que estar dentro del territorio estadounidense o un tercer país seguro, pero México no se ha declarado legalmente tercer país seguro, entonces tú no reúnes el requisito de estar dentro de Estados Unidos o de estar en un país seguro, entonces no reúnes el segundo requisito. El tercer requisito es de que debes de demostrar el por qué si te tienes que quedar en Estados Unidos y el por qué te tienes que, no quieres regresar a tu país. Entonces ahí, desde el momento en que tú agarras una visa humanitaria en México, una visa de trabajo, una amnistía, una residencia en México legal, tú ya no calificas para un asilo dentro de Estados Unidos. ¿Se dan cuenta cómo hablar de inmigración es hablar de política? La política de López Obrador es recibir caravanas, darles un CUR, darles una ayuda monetaria, darles albergue, abrigo y prioridad en México. Entonces, la política de México de López Obrador choca con la política y la ley de inmigración del asilo en Estados Unidos. ¿Ok? Sí, México le firmó a Estados Unidos como un país receptor, no como un país de tercer país seguro. Entonces, para tener el asilo tienes que estar en un país de seguro para Estados Unidos. Entonces, ahí ya estamos mal. Entonces, tú que eres de Honduras, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Paraguay, yo estoy contestando de forma general por la pregunta que me hizo este chamaco. Entonces, ok, él viene con sus 2 niños, recibe 6,000 pesos mexicanos, entonces tiene una visa humanitaria y está trabajando en territorio mexicano. Entonces él cruza la frontera, él alcanzó a cruzar la frontera, le llegó la cita para su turno para poder pedir el asilo, entra a Estados Unidos, le dan un permiso de trabajo y la esposa es ciudadana americana. La esposa ya sometió la aplicación de residencia para él desde hace 1 año y medio. Entonces, hablar de migración es hablar de cómo me caso, dónde me caso y por qué me caso. Entonces, este muchacho ya estaba casado en Honduras, la esposa le tiene la aplicación sometida, él logra entrar a Estados Unidos con el asilo y está esperando su corte de asilo y le dan un permiso de trabajo, pero sigue cobrando los 6,000 pesos en México de la tarjeta del bienestar. Sigue con su estatus de protección en territorio mexicano. Entonces, como no supo este muchacho, en el momento en que le dan la entrada, a Estados Unidos con el asilo y logra tener un permiso de trabajo, en ese momento se tuvo que recapitular o rectificar la petición de residencia por su esposa ciudadana y volver a reclasificar y mandar una información al Departamento de Inmigración para pedir la residencia dentro de Estados Unidos, ya no en Honduras, dentro de Estados Unidos, porque el fulano ya había entrado con un permiso de trabajo, ya estaba con una estadía no legal, pero entró legalmente a Estados Unidos, entonces ahí ya se podía
pedir la residencia legal para él y para sus menores hijos dentro de Estados Unidos. Primero, porque ya estaba casado con una ciudadana estadounidense, ya tenía la aplicación sometida desde hace año y medio y viene con sus 2 hijos menores, ¿ok? Ahí entonces entran y hay que enfrentarse a la situación de que él está protegido con sus 2 hijos porque entró con la figura del asilo y tiene un permiso de trabajo. Entonces a él no le pueden hacer cargos de haber traído a sus hijos de forma indocumentada, como se los van a hacer a una persona que entró indocumentado a Estados Unidos, que es mexicano, que no tiene el beneficio de asilo, que se casa con una ciudadana y que se trae a sus hijos y que sus hijos tienen DACA, o se trajo a sus hijos y le están haciendo cargos criminales. O sea, es tan maravilloso saber cómo hacer las cosas. Entonces, este señor no se dio cuenta, no fue bien informado, no fue bien orientado, le habla el Departamento de Inmigración y lo saca otra vez a México. ¿Por qué? Porque se implementa de nueva cuenta el MPP. ¿Y a quién están regresando? A las personas que no son vulnerables en México, porque él ya trae una visa humanitaria y trae una ayuda de 6,000 pesos. Entonces él sí puede regresarse a México con todo y sus hijos porque ya lo están protegiendo allá. Pero si haya sabido, pues hace su ajuste migratorio dentro y ya no entra, se queda con una residencia por la petición de la esposa, ayudada con la entrada del asilo, y ya no tiene que salir. Ahora ya está en México, tiene la petición de la residencia de la esposa, ¿verdad? Aunque lo mandaron a México a esperar, ya no está dentro del territorio estadounidense. Entonces, por eso les digo que esto es solamente información, orientación. No se puede tomar como un consejo legal de nadie, porque hay que tener los pelos, puntos y señales para saber de dónde te vas a agarrar. Entonces, este muchacho dice, ¿me quedo en México o me voy a Honduras? Yo también gano muy bien en Honduras. Ok, yo no le puedo dar una respuesta porque necesitaría mandar un WhatsApp al 1559-396-2888, tomar sus 15 minutos gratuitos y ahí saber si le conviene esperar en México o le conviene quedarse en estado o regresarse a Honduras. La otra pregunta que me hacen mucho, ahí está el caso de ese jovencito. Por eso es tan importante, me encanta mi materia, me encanta lo que yo hago porque te la sabes de todas, todas. Son 30 años. Como abogada mexicana, ya practicaste como juez, como agente del Ministerio Público Federal, estatal, en los juzgados civiles, en los juzgados familiares. Ya fui funcionario en México, ya fui abogado postulante. Abogado postulante es el que litiga, el que hace los trabajos. Entonces, venir y tener 30 años de experiencia en materia de inmigración, no solamente en México y Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica y parte de Europa. Entonces, tener ese conocimiento y darlo a servir, yo pienso que es la misión que yo tengo en la vida. Entonces, me pregunta mucha gente, oye Berta, a mí me afecta que me hayan deportado, soy de Venezuela, soy de Cuba y me deportaron de México, me deportaron a Venezuela o me deportaron a Cuba. Recuerden que hablar de Cuba y hablar de Venezuela y hablar de Nicaragua y hablar de Bolivia es hablar de países comunistas. Entonces se lleva a otro sistema, ¿no? Y supuestamente Estados Unidos está en contra de los dictadores y está en contra de los comunistas. Entonces, ahí les digo, es hablar de política. Entonces, a mí me dice la gente de Cuba y de Venezuela, oye Berta, me afecta que me hayan deportado de México a Cuba o a Venezuela para pedir una residencia legal por parte de mi esposa ciudadana. No. O sea, el que te hayan deportado de Estados Unidos, tienes que hacer otro procedimiento para que tu nueva aplicación de residencia te pueda ayudar, para que puedas tener la residencia. Por eso les digo, cada caso es totalmente diferente y por seguridad, por ética profesional no lo puedo decir aquí. Pero yo les voy a decir algo, todo tiene solución en materia de inmigración, en materia legal, en materia de la vida, menos 2 cosas. En materia de inmigración, el hacerte pasar como ciudadano estadounidense ante una autoridad, o hacer creer que eres un ciudadano estadounidense, eso no hay perdón y no hay ni para dónde, así sea la esposa, el amigo del presidente López Obrador, el Chapo Guzmán, o sea, no hay. Entonces, el que tú tengas delitos, por droga, venta de drogas, tráfico de drogas, felonías, ahí se puede analizar qué se puede hacer, pero hacerte pasar como ciudadano estadounidense, no hay nada. Y la otra,
de lo único que no hay remedio es cuando ya te toca la muerte, es lo único que tenemos real y seguro en este mundo. Entonces, pero de lo demás, todo tiene solución, todo se puede arreglar, nos podemos enseñar a vivir con eso. Entonces, yo les digo, yo necesito saber datos personales para poderlo decir, pero si tú me preguntas, en mi práctica, ahora recuerden, hay muchos abogados que nunca han practicado lo que yo he practicado. Hay miles de abogados que aunque son de Honduras, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Nicaragua, aunque son abogados extranjeros, ellos viven con la cultura estadounidense, ellos dejaron un país cuando eran chiquitos o nomás van de visita a la cena de Navidad y no saben lo que se vive en México, por ejemplo, que tenemos retacado de todos los tipos de violencia, que tenemos un mal manejo de la salud. Hablar de migración es hablar de la salud. Me vacuno en México, me vacuno en Estados Unidos si tengo la oportunidad. O sea, entonces, esos abogados no saben lo que es cruzar el cerro y si lo hicieron no se acuerdan porque estaban chiquitos. Esos abogados están sentados en su escritorio y no han ido a Michoacán, a Sinaloa, a Querétaro, a Tijuana, a Mexicali, no han ido a Chiapas, no han ido a Oaxaca, no han ido a Veracruz, no han ido a diferentes partes de la República Mexicana con mosquitos allá en Honduras, con el Zika ese que te picaba y te ponía bien mal. Tú no has ido a Centroamérica, tú no has estado en Sudamérica, entonces no conocen las necesidades que tiene esa gente, que son totalmente diferentes, parecidas pero diferentes a los demás. Entonces su servidora pues sí tiene ese conocimiento. No saben que ahora el ESTA, que se le daba el permiso de entrada a los europeos, con la ESTA, que es un permiso que se pide por internet, que te cuesta 12, 15, 20 dólares, hay que ver el precio. Entonces, tú como europeo, nada más, o sea, hacías una solicitud del ESTA y podías entrar a Estados Unidos de Norteamérica. Y no se dieron cuenta que ahora ya no. Ahora tienen que solicitar una visa de turista según como que se les vaya diciendo. Ahora también no saben que, por ejemplo, los africanos que llegaron indocumentados, que llegaron a Europa, que pisaron Europa o que se ahogaron en el mar y pisaron Europa y los cadáveres ya muertos se les da la ciudadanía europea para que no puedan ser reclamados y no sean mandados a su país, África o Marruecos por allá, porque es el castigo de los españoles para esa gente que se está metiendo en indocumentados. Vean hasta dónde llega a veces la crueldad de los gobiernos y la ignorancia y el no escuchar de los emigrantes. Entonces, el hecho de que los africanos se crucen, queden ahogados en el mar o queden muertos en territorio europeo, les dan inmediatamente la ciudadanía para ser enterrados en fosas comunes y que tú no puedas reclamar. Ahora, si los africanos o otras personas se quedan detenidos en Europa, les piden 5,000 euros para poderlos regresar a su país. Ahora bien, hay mucha gente y muchos abogados que ni siquiera saben que Cuba cobra 5,000 dólares por cada cubano que es admitido en la isla con una orden de deportación. ¿Y cómo sabe Berta todo eso? Porque yo he estado en Cuba, porque yo he estado en Venezuela de paso, si quieren, en Venezuela fue de paso, pero en Cuba desde el 2010 hasta el 2016. 7 años viajando a Cuba y hasta participando en un congreso internacional de la abogacía en Cuba, porque yo tenía que hablar de mi tema de inmigración, digital o como sea, pero yo estuve presente y fui representada por mi familia allá en Cuba el día del Congreso Internacional de la Abogacía. Aunque ya me habían detenido, aunque ya me habían arrestado, yo estaba presente en Cuba con mi tema, la inmigración legal, digna y ordenada. Ese va a ser mi tema. Entonces, ahí está mi raza. Hay que saber, hay que entender para poder, hay que informarse para poder tomar una buena decisión. 1559-396-2888 es el WhatsApp, solo WhatsApp. 1559-396-2888. 1559-396-2888. Solo WhatsApp. En México, 33 10 71 95 16. 33 10 71 95 16. Hablar de migración es hablar de asuntos criminales, es hablar de récord criminal. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo aquí que dice, yo atropellé una persona en Querétaro, México. Eso fue hace 25 años. Me dijeron que yo tengo una orden de aprehensión porque la persona que atropellé se murió. No me detuve porque me dio miedo y lo que hice fue venirme a Estados Unidos y desde hace 25 años
yo no he regresado a México. Mi pregunta es, ¿todavía me están persiguiendo por ese crimen en México? Contraté un abogado mexicano y me dijo que me iba a tramitar un amparo contra una posible orden de aprehensión y hasta el día de hoy, que ya son 3 años, no me ha dicho nada ni me ha regresado mi dinero. Le agradecería, Berta, que usted como buena abogada en México me diga si ya pasó lo de mi delito. Bueno, hablar de inmigración es hablar del récord criminal que tienes en tu país y que tienes en Estados Unidos. Es hablar de ese tipo de cosas. Bueno, nosotros a nuestra oficina de J&B Services and Tours en California y en asesoría legal en México, sí llevamos esos asuntos de residentes legales, de ciudadanos americanos, de indocumentados que tienen un caso criminal, civil, familiar, agrario, bancario allá en territorio mexicano. Entonces, sin que usted tenga que viajar, nosotros podemos hacer el trámite que usted necesite, divorcio, pensión alimenticia, la patria potestad de los hijos, o sea, podemos combinar la situación. Entonces, manda un WhatsApp al 3310 71 95 16, 3310 71 95 16 y pueden mandar un WhatsApp al 559-396-2888 o un correo electrónico a conmigramexameri@aol.com. Ok, yo hace 25 años pues todavía estaba litigando entre México y Estados Unidos y yo te puedo decir que cuando yo fui juez interino en Guanajuato, como juez, yo te puedo decir que si fue un homicidio simple intencional, o sea, si se califica homicidio simple intencional. ¿Por qué? Porque tú que manejas un vehículo aquí y en cualquier país, en México, es el arma que tiene uno para matar un vehículo. Entonces, es un homicidio simple intencional. O sea, no era tu intención atropellarlo, pero fue un accidente y hubo el homicidio. Pero aquí tú lo agravaste desde el momento en que te fugas de la acción de la justicia. Entonces, ahí hay que ver la situación. Se prescribe una sentencia que yo hice para varios, pero para un homicidio simple intencional, viendo diferentes causales, la mínima que nosotros pusimos fue de 7 años y la máxima que pusimos fue de 25 años porque iba en estado de ebriedad la persona. Entonces, yo no puedo decirte si ya prescribió porque no tengo el expediente, no te puedo decir si si hicieron el amparo porque pues, no supe, pero lo que sí te puedo decir que nosotros sí podemos hacer un amparo contra una orden de aprehensión, una posible orden de aprehensión o una orden de aprehensión en México, aunque tú no estés en México. O sea, si tú estás en Estados Unidos y crees que tienes una orden de aprehensión, nos mandas un WhatsApp al 1559-396-2888, JNB Services and Tours, o nos mandas un WhatsApp al 3310 71 95 16 y entonces nosotros podemos promoverte un amparo, podemos promover un amparo contra una orden de aprehensión, podemos promover un amparo contra un despojo, porque la autoridad ahorita está despojando a todo el mundo de su tierra, podemos promoverte un amparo administrativo, te podemos promover un amparo en materia criminal, civil, laboral, lo que tú necesites, podemos tramitar un amparo. ¿Qué es un amparo? Es solicitar el amparo y protección de la justicia federal porque se te están violando tus garantías constitucionales por una autoridad o por una persona. Entonces, mi raza, ahí estamos bien completitos nosotros. Y la última pregunta que me hicieron fue de que quiero emigrar a Canadá. Quiero emigrar a Canadá. Quiero decirles que Canadá es uno de los 181 países que conjuntamente con México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Cuba y 181 países más, firmaron los pactos globales de inmigración y de refugiados que implica tener sus fronteras norte y sur abiertas y Canadá es de los países que se ponen sus moños y se reserva el derecho de admisión. Pero al haber firmado esos pactos globales de inmigración y refugiados a la ONU, si tú estás entre Estados Unidos y Canadá y no vas a calificar en Estados Unidos, cáele a Canadá y dile que te avienes a los pactos globales de inmigración y refugiados de la ONU y te van a tener que dar casa, vestido, sustento, te tienen que dar trabajo, te tienen que dar médico, te tienen que dar hasta casa en Canadá si tú llegas y te metes y dices que vas por los pactos globales de inmigración y refugiados. Pero si tú estás en México y quieres emigrar a Canadá, ok, ellos regularmente todo el trámite lo hacen por su página de internet, es Canadá, gobierno de Canadá, entonces te vas a inmigración y ahí vas a ver
cuál es la categoría que tú llenas para poder emigrar a Canadá. Y Canadá va a dar, creo que 2 millones de residencias legales a las personas que quieran emigrar a Canadá. Entonces, voy a hacer un videíto exactamente para Canadá, pero sí le pueden adelantar. Si tú tienes DUI en Estados Unidos, si tú tienes récord criminal en tu país, si tú no hiciste taxes en Estados Unidos, si tú tienes una orden de deportación, una salida voluntaria y crees que no vas a calificar en Estados Unidos, arráncate a Canadá. Canadá te tiene que recibir. 559-396-2888, JMB Services en tu, y también al 3310-719516 o un correo electrónico con miramexameri@aol.com. Agradecemos los que quieran donar. Ahí tenemos Cash App, tenemos Zelle y tenemos Oxxo para que ustedes puedan hacer sus donativos para que nosotros sigamos con la información. Claro que se los agradezco. No hay muchos donativos, les soy honesta, no hay muchos donativos porque yo no pongo los datos completos para los donativos, pero ya se los voy a poner porque en realidad sí lo merecemos, porque nosotros, si viene un cliente, qué bueno, si no viene un cliente, nosotros ya dimos la información. Besitos, los quiero, bendiciones, y que todo lo que nos donen se les multiplique 70 veces 7, y estamos a punto de despedir el 2021 y lo vamos a despedir no con ay, qué alegría que se acabó el año, qué alegría que fui muy feliz en el 2021. No, seamos honestos. Pasamos las pruebas, superamos las pruebas, nos privaron de la libertad, supimos valorar lo que es la salud, supimos valorar lo que es la libertad y vamos a dar gracias a Dios por ese 2021 porque a Dios se le agradece por todo, lo bueno, lo malo, lo que se supera y lo bonito, pues no se diga, ¿no? Pero que gracias a Dios somos seres humanos de carne y hueso que te rompen el cristal de tu camioneta, que te quieren robar tu camioneta, que te difaman, que te levantan falsos, que te hacen comentarios feos, 1 de 1000, que la gente ora por ti, que la gente de verdad te manda $5, $2, $1, gracias. O sea, yo agradezco todo, bueno, malo, todo yo lo agradezco porque me queda claro que todo, por más feo que se vea en la vida, es para bien. Y que el único monstruo al que le tienes que tener miedo es a ti, porque no te corriges. Es a ti, porque si tienes todo para ganar, tú solo te boicoteas. Hay que ser positivos, hay que valorarse lo que uno vale y que hable el silencio y nuestros hechos mucho más que nuestras palabras. Y yo les digo algo, no te sientas mal porque en esta Nochebuena o en este año nuevo no estás con tu familia. Familia eres tú, tu corazón y todo lo que tú has dado. Lo demás es comercial. Los quiero.